Pero la información es urgente y la anticipó Alejandro Pueblas desde la cobertura por la muerte. Aún hablamos de muerte de Ángel. Una nueva denuncia y, como decíamos hace instantes nada más, un niño que quedó en medio de denuncias cruzadas. Por un lado, las que tenía su madre, pero por otro lado, las que también tenía su padre por violencia de género. Y ahora se suma una denuncia más que tiene que ver con el menor. Ale Pueblas, todos los detalles. Así es, Sole, porque el padrastro era denunciado en Ushuaia por violencia familiar y también por violencia de género, en la casa donde vivió por última vez Ángel. Pero la madrastra habría denunciado a Luis, denunció a Luis oficialmente, tenemos la denuncia de manera formal, de agresiones hacia Ángel. Ale, a ver, por eso a Luis le dan una restricción de domicilio, Rolo. Estamos hablando de la misma mujer que salió por los medios de comunicación a defender y a insistir en que Ángel no quería irse con su mamá biológica. Exactamente, es la misma persona. Ella denuncia Ahora. a Luis por violencia familiar. No, la denuncia es de la fecha que a Luis lo expulsan de su hogar y en ese momento el menor queda a cargo de la madrastra. El padre tiene una perimetral, no se podía acercar a su hijo y por eso después se lo dan a la mamá. El problema grave es que se lo dan a la mamá sin saber que el padrastro, con quien vivía la madre, también tenía denuncia por violencia de género y violencia intrafamiliar, porque tiene hijos en Ushuaia, a los cuales la madre de esos hijos en Ushuaia lo denuncia a este hombre diciéndole que le había pegado a sus hijos. Entonces, violencia donde estaba la madre, violencia donde estaba el padre y Ángel, que debería ser protegido por minoridad, por los organismos que defienden a estos menores, por el Estado, por todos los sueldos que se cobran de muchas personas que trabajan y tienen que cuidar a estos nenes. Se dice que venían, Sole, a cuidarlo acá, a ver si estaba bien el nene, y no, hacían una simple llamada por teléfono. Entonces las personas que tenían que pisar este piso que estamos pisando ahora nosotros y recorrer estos barrios para ver en qué situación están muchos menores, y no solamente Ángel, no lo hacían, porque llamaban por teléfono solamente contando cómo estaba. Pero los vecinos aparte dicen que en esa casa se escuchaban gritos, que se escuchaban golpes, y Ángel vivía en ese estado. Y la autopsia, lo que dijeron los fiscales hoy, Sole, ya te dejo, múltiples golpes, laceraciones internas en la cabeza producto de golpes, que data de hace 10 días hasta la fecha, no que 10 días hace que le pegaron, de 10 días hasta la fecha. Y el niño, además de esto, se había quedado dormido, estuvo durmiendo más de 11 horas, se orinó en la cama, y el padrastro es quien le dice a la madre, che, mirá que no respira más, fíjate qué podemos hacer. Y 20 minutos le hicieron RCP de una manera totalmente sin saber cómo se hacía, el niño está muerto. Yo me imagino que muchos del otro lado están quizás un poco confundidos, porque hasta ahora todas las miradas iban hacia su madre biológico y su padrastro. Ahora se suman estas denuncias. Quédate ahí, Ale. Es muy importante lo que vos nos puedas aportar, que se dice también en el barrio. Creo que esto último, que se escuchaban gritos, es la clave. Nosotros estamos ahí no para lo que nos dicen el sistema judicial, que le falló a Ángel. Claramente le falló. Sino también para lo que se veía venir y claramente la justicia no actuó. Pero, Rolando, ¿qué es lo que dice esta denuncia que se suma? O sea, estaba tanto un lado, que es la madre biológica y su padrastro, como su padre biológico y su madrastra estaban en una situación de denuncias cruzadas. Así es, Sole, Rolando, lo que hay que entender acá es que Ángel era víctima de violencia prácticamente desde que nació, en todas las viviendas a donde estuvo. La historia cronológicamente cuenta que obviamente su mamá lo tiene, a los 7 meses esta mujer se va, lo abandona, se va a vivir a Córdoba y él queda en manos de su papá, de Luis, que forma una nueva pareja con Lorena. ¿Qué ocurre el año pasado? Lorena, la nueva pareja de Luis, va a la justicia y lo denuncia por violencia de género. Dice, contra ella. Dice, me pega a mí, pero también cuando se emborracha le pega al nene. Literalmente dice, le pega como si fuera un adulto. Este documento que están viendo acá en pantalla es un paso posterior a la denuncia que cuenta recién, que está contando Alejandro. Esta denuncia tiene que ver con que Lorena se presentó ante la municipalidad y dijo, necesito plata para que me ayuden a irme del hogar, a irme del lado de este hombre, del papá de Ángel, que me pega a mí y le pega al nene. Denme un subsidio
así me ¿Esto puedo en qué ir. momento fue? Esto es en agosto del año pasado. Ante esta situación, ¿qué hace la justicia civil? No la estoy justificando, pero para que se entienda, aparece la mamá del nene, la mamá biológica, esta a la que ahora todos sospechan que pudo haber intervenido en el posible asesinato de Ángel, y dice, yo lo quiero a Ángel. La madrastra también dice, yo me lo quiero quedar al nene. Yo quiero separarme del papá, que es violento, pero yo me lo quiero quedar. Ante esta situación, la justicia dice, se lo damos a la mamá biológica. Se prioriza el lazo de sangre. Claro, se prioriza el lazo Claro, de pero sangre cuando, y se lo cuando llevan. priorizan el lazo de sangre, ¿se hace el análisis de que en qué contexto va a vivir ese nene? O sea, ¿se tiene en cuenta también al padrastro? Lo que todavía no ha respondido la justicia de familia de Comodoro Rivadavia es qué análisis hicieron. Ahí falló el ambiental, ¿eh? Obviamente falló el ambiental. Lo que da la sensación es que Ángel era violentado en la casa de su papá y era violentado en la casa de su mamá. Por eso el problema de la Igual, justicia, que debió haberlo Claro, resguardado pero acá, de todos. Al margen de eso, lo que hay que ver es cómo se cometió el crimen. ¿Quién le pegó? Porque ahí lo que contaba Ale es que se abre una ventana de 10 días y él en esos 10 días estuvo en parte con el padre biológico y al final con la madre biológica. Claro, en el momento de la crisis final, que es el domingo, cuando el relato de Alejandro Pueblas, el nene se orina encima, supuestamente, porque esto es el relato de dos personas Claro. que oficialmente están bajo sospecha, no imputadas. Faltan precisiones en la pero bajo autopsia, sospecha. me parece Claro. que faltan precisiones. ¿Por qué Falta tan- prisiones. ¿Es normal esta demora? ¿Es normal? Porque no tengo registro de que a tantas horas esto ocurrió el domingo. Que Sí. a tantas horas no sepamos exactamente qué fue lo que mató a Ángel. Lo que están diciendo es que le faltan análisis histopatológicos para saber con certeza la antigüedad de las lesiones que había dentro de la cabecita de Ángel. Los médicos que lo intentaron salvar el fin de semana dijeron a simple vista no tenía ninguna lesión. Por lo tanto, ahí está la duda de los fiscales. Esas lesiones que pudieron haber derivado en la muerte fueron cometidas ese fin de semana, Bueno, pero o realmente, como decía recién Alejandro Pueblas, Si tienen al 10 días de niño se le antigüedad. pega en la cabeza, a simple vista no le vas a ver probablemente lesiones, pues las lesiones son internas. Yo quiero volver a Pueblas a un punto que vos dijiste, la verdad, que los vecinos te hablan de que se escuchaban gritos. Digo, si realmente se chequeaba si este chico estaba en un lugar seguro, llamando por teléfono, ¿a nadie se le ocurrió que ese teléfono no iba a atender la criatura de 4 años para contar su verdad, sino iban a atender probablemente los adultos que lo golpearan? Digo, ¿así se manejan las cosas? Un vecino nos dijo, el vecino de al lado, tampoco es que nosotros tuvimos que recorrer muchas cuadras a la redonda para saberlo, se escuchaban gritos y golpes. Cualquier persona, cualquier organismo del Estado que haya venido acá a hablar con los vecinos, como se hacía, como se debería hacer, como digo, como se hacía, porque ahora se ve que se hace por teléfono, hubiese sabido la situación que vivía el nene en esa casa. Y también cómo vivía dentro de esa casa. Las imágenes de la casa son un lugar verdaderamente muy complejo para la crianza de un nene. Muy precario, muy precario. Demasiado precario. Digo, Ale, te sumo una pregunta que tiene que ver con las últimas horas de este chiquito. Hoy los fiscales decían, no sabemos si las lesiones que tiene fueron de un golpe que le provocó a alguien o de una caída que él pudo haber tenido o alguna otra forma de lesión. ¿Qué es lo que se está hablando ahí en el lugar por fuera de lo que nos dicen públicamente los investigadores? Sí, caída no puede ser, Rolo, porque se habla de múltiples golpes. Tiene que haber sido una caída terrible para tener múltiples golpes. Y el gesto que hizo el fiscal, y esto lo quiero remarcar, dice, si el nene se golpeó solo, atención con el gesto que hizo, por alguna reacción de algún estilo que pudo haber tenido, o si lo golpearon. Entonces Es ahí raro que un hay nene que de ver 4 ese años tipo de se pegue situación y por solo. qué dijo eso el Es fiscal. verdad. Exactamente, se por eso a todos nos llamó la atención en ese pegue momento. con tanta fuerza como para Digo, generarse lesiones parece internas. que Así que son varios golpes. Sí. Pero el gesto fue de varios golpes, por eso quiero remarcar ese gesto, que fue de varios golpes en Pero ambos eso lugares no de te la provoca cabeza. la muerte porque el nene justamente no tiene fuerza para hacerlo. Digo, ahí me parece Exactamente, que hay lo puede haber hecho un mayor. la justicia, a la luz del diagnóstico y la disposición de la tenencia, está en deuda con la sociedad. Entonces, ojo que los fiscales que están investigando, por una cuestión corporativa, no estén intentando diluir la cuestión para querer presentarlo que esto fue un accidente y que el chico se mató a sí mismo. Sí, y porque en el caso de que el nene se haya golpeado en un accidente en la cabeza, el padre que está a cuidado del menor tiene la obligación de llevarlo a un hospital para ver si la herida reviste algún tratamiento específico. No es, uy, se cayó de una altura, se golpeó la cabeza y bueno, vamos a ver qué pasa. No es así. Pero acá están sobre la mesa el comportamiento
de ambos progenitores, tanto de la madre como del padre. Y vamos a escucharlos a ellos. ¿Qué es lo que decía el padre y qué es lo que decía la madre? A ver. Ángel se acostó en mi cama y le escuchamos dormir. Ángel estaba tranquilo, estaba durmiendo, le sentía roncar. Después lo revisamos de vuelta y mi marido me dice, no respira. Íbamos a levantarlo. Estábamos con ganas de irnos a la iglesia. ¿Esto a qué hora fue? Tipo, iban a ser 7 de la mañana. Entonces lo levantamos a Ángel. Me dice, Mario Bailo, mira, dice, no respira. No respira, me dice. Entonces agarro yo, empiezo a hacer la RCP y llamo a la ambulancia. Enseguida llamo a la ambulancia. Y la ambulancia ya vuelve 8 y algo al barrio. Cuando yo le digo a mi marido, ¿sabes qué? Le digo, vamos. Agarro a mi bebé en el brazo, él agarra a mi hijo, le envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle, gritando a los vecinos, por favor, auxilio. Mi hijo estaba desmayado. Llega la ambulancia y entregamos al nene, a mi hijo, y me dice, la ambulancia ya entró en sí, pero no le faltaba oxígeno, me dice. Ya tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno. ¿Y qué pasa, Mariela, que dicen que la autopsia, el informe preliminar dice que tenía un golpe interno en la cabeza? Yo también quiero saber qué pasó. ¿Quién es el responsable de ese golpe? Claro. Es extraño que la autopsia no lo pueda decir. Y a tantos días. ¿Rolando, ¿Tantos Soledad? días? Sí, Ale. Le faltaba oxígeno es lo que le hace ruido a la justicia en este relato, que no fue en sede judicial, fue en un medio de aquí, de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Porque el padre es quien le avisa a la mujer que no respiraba y puede haber habido algún método de impedimento de que el padrastro puede haber algún método de impedimento de que el niño respire, porque llegó con, por lo que dicen algunos latidos a la ambulancia, pero con falta de oxígeno, y eso es lo que se está investigando ahora. Y ahora, otra cosa que ella también faltó a la verdad, le hizo más de 20 minutos RCP dentro de la casa para salir y empezar a gritar, y eso también está en el expediente. Claro, a ver, si tu hijo no respira y lo primero que haces es llamar a una ambulancia mientras lo asistís, pero llamás a la ambulancia inmediatamente. Hace ruido también esta situación. ¿Por qué el padrastro se acerca a la cama para chequear si el niño respiraba o no? No se entiende, o por lo menos el relato está incompleto desde esa parte. Pero recién escuchábamos entonces la palabra de la madre. Y la frialdad. Y la frialdad, por supuesto. A ver, es una mujer que acaba de perder a su hijo, ¿no? Está relatando los hechos que llevaron a la muerte de su hijo. Vamos a escuchar al padre ahora. Cuando hicimos el video ese no subimos a las redes, porque si habíamos subido a las redes, capaz que en su momento, capaz que mi hijo iba a estar con nosotros, pero nosotros quisimos hacer todo bien, como siempre lo hice, todas las cosas bien, quise hacer por la justicia y no me hicieron caso, me dejaron de un lado y ahora yo tengo que estar con mi hijo muerto y todavía... Para el colmo, todavía le siguen lastimando a mi hijo. Yo le he visto abierto a mi hijo. Me lo entregaron todo abierto a mi hijo y todavía le siguen lastimando. A ver, sobre esto también hay que decir que tampoco está claro, no sé si Rolando vos tenés otra información, si este video en donde el niño mostraba un temor absoluto por ir a la casa de su madre fue presentado a la justicia por parte del padre. El padre dice que sí. Dice que lo subió a redes. No, dice, no lo quisimos subir a redes, lo presentamos a la justicia. Y hay otra parte donde dice, se burlaron de mí. Lo que pasa es que la justicia no está dando explicaciones. Claro, la justicia dice que no lo tiene, por eso la pregunta. Claro, desde la Asesoría de Protección del Menor dieron un comunicado diciendo, como hay menores involucrados, no vamos a dar información. Lo que está esperando la sociedad, obviamente, son respuestas. No hay menores. A ver, eso es una típica maniobra corporativa para no dar información, porque el niño está muerto. Exactamente, por Entonces, eso ya no hay identidad para proteger. No hay ninguna identidad para proteger. Está Lo que claro. deberían dar es una buena explicación a la sociedad de por qué esta gente que cobra sueldos de funcionarios públicos trabajó tan mal. Sí, y también tendrían que explicar cuál era la disputa económica que había en medio de este chico. Lo digo por esto. Cuando mataron a Lucio Dupuy, lo que se supo es que el nene era un cajero automático para la madre. Era la forma de sacarle dinero al padre y que por eso lo querían tener.
de acá, en esta causa, se está hablando de lo mismo, ¿eh? Lorena dijo, lo mandaban a un comedor comunitario a pesar de que nosotros le pasábamos una cuota alimentaria. Todo eso es parte del infierno que rodeó a este niño hasta su último día. Y también hay que empezar a rever un montón de conceptos que creíamos que se daban, pero evidentemente no. Primero, que la justicia escucha al menor. No entendemos en qué momento se sentaron frente a ese menor para que cuente su verdad. El segundo es que hay un montón de eslabones de la cadena que controlan la violencia hacia un menor más allá de los padres, como por ejemplo la escuela. La escuela tiene que ver cómo el menor llega y ver si detecta algo raro y denunciarlo. El tercero es que se hace un estudio socioambiental y que se va a chequear cómo está viviendo el menor en esa casa. Bueno, evidentemente nada de esto funcionó. Ale Pueblas, para cerrar, me gustaría preguntarte el termómetro social en el lugar. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuánto enojo hay y sobre quién está el enojo? Y la situación es cambiante a medida que van apareciendo más informaciones, Sole. Ahora a todos dejó helado la denuncia de la madrastra contra el padre. Hay que ver qué respuestas nos dan. Ahora no pudimos conseguir dialogar con ellos, pero bueno, evidentemente van a tener que dar una explicación. Y algo cortito, Sole, para cerrar. El jardín que estuvo antes de que esté en el jardín que está aquí a metro donde estamos nosotros, había hecho un escrito donde pone que el último día que estuvo en ese jardín se lo notó extraño, exaltado y con mucho hambre. Ese último día que pasa en el jardín antes que los cambien a este ya estaba bajo